Bien, buenas noches a todos los que nos estén escuchando, que ahora es de noche. Bueno, escúchenlos cuando quieran. Pero en fin, que nos ha tocado hacer Lucas, que es lo prometido. Lo queríamos, ahora nos iba bien, y entonces vamos a ver si lo podemos exponer. Estamos ya por el tercer evangelio. En Lucas, ya dijimos que parece ser, según los datos que nos han dado, de que conocía a San Pablo. San Pablo le ayudó mucho en lo que tenía que buscar. Y se ve que un gran buscador se basaría en Mateo, me imagino mucho, supongo que en Juan, en los evangelistas que conocieron a Cristo, incluso en Marcos, no lo sé, lo que hicieron, pero hizo uno muy extenso y muy denso. Tiene muchísimos datos el Evangelio de Lucas. Eso sí, y entonces, en principio, habla también de la infancia de Jesús, que también hablaremos de ello, pero vimos que en el prólogo, se lo vamos a leer el prólogo, lo tenemos aquí, hemos también escrito algunos párrafos interesantes de Lucas que nos consideramos que podían ser, bueno, pues factibles de metafísica, de mirar algo y de entender a ver la esencia que el Evangelio nos transmite. En el prólogo dice, puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos han transmitido desde el principio, fueron testigos los que fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra. Me han parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que tú has recibido de viva voz. Bueno, hemos investigado sobre este Teófilo, a quien le dedica el Evangelio. No hemos encontrado mucha información. Investiguen ustedes si quieren. Está dedicado a este Teófilo, que parece ser que él había recibido de viva voz lo que Lucas escribe aquí. Y Lucas lo quiere escribir pues, para que quede ya para la posteridad y lo tengan a mano. Esto es lo que sobre Teófilo podemos pronunciarnos así. Entonces, en el versículo 5 tenemos el anuncio de la venida de Juan Bautista. Y dice, hemos escrito un trozo, aparte del versículo 13, díjole el ángel, no temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo al que pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y regocijo, y todos se alegrarán en su nacimiento, porque será grande en la presentación del Señor. No beberá vino ni licores, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Esto es el anuncio que se le hacen a Zacarías, marido de Isabel, parienta de María, la Virgen. Entonces, aquí hay una cosa que está muy clara. No beberá vino ni licores, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. A ver, aquí nos sale una comparativa. En el Evangelio apócrifo de Santiago, que es el que teóricamente hablamos en el anterior, que podía ser un hermanastro de Jesús, por lo tanto lo vio hijo de José, que era viudo, y apóstol de Cristo, vio todo el nacimiento, tiene todos los detalles. Hemos leído este apócrifo, y entonces toda la infancia de Jesús la explica él. Y decía que la Virgen era hija de Joaquín y Ana, que de eso ya hablaremos posteriormente. Y que las niñas que nacían en ese tiempo, pues la Virgen iba las destinaban, cuando Joaquín y Ana no podían ocuparse, por lo visto, a los templos. Y en los templos las tenían hasta los 16 años. Parece ser que la Virgen lo único que se alimentó en los 3 primeros años de su vida era la leche materna. No tenía otro alimento. Y a partir de los 3 años que fue destinada al templo, el sumo sacerdote recibió un sueño que le dijo a María, la Virgen que trajo a María, no le tienes que dar de comer nada, porque lo que comerá ella se lo traerá un ángel. Cada día en el claustro que tenéis habrá un plato que es lo que tiene que comer María. Así que María comía lo que venía del cielo, no podía comer lo que venía del hombre. Esto explica el apócrifo de Santiago. Y es curioso que aquí, que esto ya es palabra de Dios, le dice que el niño, le dice a Zacarías, tu hijo, que se llamará Juan, no beberá vino ni licores. Es decir, hay un paralelismo con eso. Lo que viene de arriba no le mezclemos con las opiniones nuestras. La alimentación es algo que entra en nuestro y nos ayuda a crecer y nos afecta a la psique.
en beneficio y en perjuicio, evidentemente. Entonces aquí hay esta analogía que hemos querido hacer por si la quieren tener en cuenta. Entonces, esto es lo que le dijo, y será llena del Espíritu Santo. Entonces, si seguimos luego, aquí hemos seguido siempre con la anunciación de Jesús, que está en el versículo 26, que es lo que tenemos que leer de la Nácar Colunga, que es la Biblia, la que ya dijimos que nos recomendó nuestro maestro, José de Almirall, y leeremos directamente el versículo 26 del capítulo 1, de la primera parte, que es el capítulo 1. Y dice, hubo en los días de Herodes, que nos hemos ido a otro sitio, ¿eh? Sí, el versículo 26, la anunciación de Jesús. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret. Una virgen, desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella, le dijo, salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Aquí empiezan unas primeras palabras de la salve, nuestra oración de siempre, ¿eh? Y aquí ya tenemos algún dato. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado de la gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y dará al Señor Dios un trono, el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que le dice el ángel. Dijo María al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su con su sombra. La letra es muy pequeña y nosotros no somos grandes lectores tampoco, como han podido experimentar. Cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel. Esta fue la anunciación a María que tenemos aquí anunciada, ¿eh? Entonces, tenemos aquí una cosa con los padres de María, si eran Joaquín y Ana, y entonces viene, parece ser que en el capítulo 2, que Joaquín y Ana serían los padres de la Virgen, según el apócrifo de Santiago. Pero en la Biblia no se menciona, pero en el versículo 36 del capítulo 2 dice, había una profetisa, lo tenemos escrito nosotros aquí, es la letra más gorda, ¿eh? Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada en días, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y permaneció viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día, como viniese en aquella misma hora, alabó también a Dios y alababa de él a cuantos esperaban la redención de Jerusalén. Y nos preguntamos, ¿sería esta Ana la madre de la Virgen? Ligándolo con el apócrifo de Santiago. Es historia, el apócrifo son historias. Entonces aquí nos acaba esta versión que nosotros hemos podido sacar de aquí, porque más adelante hay los encuentros entre María e Isabel, su parienta, y lo que se dicen entre ellas. Y ahí también sale algo de la salve. Eso es lo que podemos decir, que los padres de María eran Joaquín y Ana, y se citan, quizá está en la un evangelio y nos lo hemos despistado. Podría ser, como el de Lucas sería esto, si no, pues perdónennos, lo encontrarán ustedes. Entonces, cuando en el versículo 41, cuando Isabel y María se vieron, así que oyó Isabel el saludo de María,
exultó al niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con voz fuerte: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya tenemos la salve casi hecha aquí. Entre el ángel e Isabel, de ahí nació la oración que tenemos y que llevamos 2000 años haciéndola. Y dicen que referente al Bautista, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y moraba en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En el capítulo 2 está el nacimiento de Jesús. Vamos al nacimiento de Jesús. Muy detallado esto, sí que habla, decimos que Mateo y Lucas se nos hablan de la infancia de Jesús. Entonces, de los Reyes Magos hablaba Mateo, aquí nos parece que no salen, vamos a verlo. Dice: había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turbaban velando sobre su rebaño. Se turnaban, no se turbaban, se turnaban para relevarse, para vigilar al rebaño, que estuviera siempre bien despierto. Se les presentó un ángel, el ángel del Señor, y la gloria del Señor les envolvía con su luz, quedando sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel: no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo. Pues os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, Señor, en la ciudad de David. Esto tendríais por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reciclado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esto es lo que decían los ángeles cuando estaban con los pastores. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole cantaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y viéndole contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho. Aquí decimos luego, en otro versículo, ya en el siglo XXI, cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en su seno, como hemos dicho antes. Aquí podríamos hablar de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Hablamos una vez con un cabalista. ¿Qué simbología trae la circuncisión? Y nos dijo: la circuncisión es el libro abierto. Es un libro cuando se abre, el libro sagrado, la palabra de Dios se abre y sale la voz, la palabra de Dios. Esto es lo que simboliza la circuncisión. El libro está cerrado, pero cuando se abre el libro emana una luz, la luz de la palabra de Dios, que la podemos leer. Entonces decía que la circuncisión que hacía permitía que se le cortase el prepucio que había para que el glande estuviese totalmente despejado y pudiera salir la semilla de la vida, evidentemente. Y esto simbolizaba eso, la semilla de la vida para, a nivel metafísico para nosotros, es el libro abierto, el texto sagrado abierto. Por eso, cuando empiezan los ritos, tanto exotéricos como esotéricos, la Biblia está cerrada, pero al empezar el rito se abre y sale. Esto es la simbología de la circuncisión, según nos dijeron unos cabalistas, que nos cuadra bastante, por si la quieren tener en cuenta. Eso es lo que se hace incluso en algunos. Hay una imagen de un rito de York, que me parece que es lo que hacían los operativos, los masones operativos, que ponen, porque esto está en internet, lo pueden ver, ponen una circunferencia con 2 tangentes frente, y en un lado están los 2 Juanes, el evangelista y el bautista, y encima de la circunferencia, flotando, hay un libro abierto y unas estrellas y una luz que sale. Esta es una imagen que tienen para celebrar ese tipo de rito que hacen, pues lo que hacían los masones operativos o algo así, según las referencias que nos han indicado.
Esto es lo que podemos decir. La simbología del libro abierto. ¿Mm? Entonces, ese es el significado que tenía la circuncisión, que los judíos las hacen y muchos de nosotros también las hacemos, pues los cristianos, y porque ya nos pegamos en la ciencia, y entonces la ciencia te dice que higiénicamente es mucho mejor la circuncisión que no. Nos parece muy bien, todo encaja aquí en medio. Ahora, por lo que hemos seguido leyendo ya, saben lo que han dicho de la infancia de Jesús, eh, eh, Lucas en este caso, y hay una cosa que nos llamó la atención que no queríamos dejar pasar, que es que en el Apócrifo de Santiago explica exactamente todo lo que ocurrió en el pesebre. Y claro, a nosotros cuando nos contaron esto no nos cuadraba que nace el día 24, por la noche, el niño Jesús nace en el pesebre, el día 28 es el día de los inocentes, por lo tanto se van del pesebre para que no los cojan. Como si el día 28 se han ido del pesebre, ¿cómo es que los reyes son el día 6 de enero? ¿Qué pasa? No habría nadie en el pesebre cuando llegaron los reyes. Esta es una duda que teníamos de niños, perfectamente. Y entonces al leer, nos la dudó, nos sacó de la duda el Apócrifo de Santiago, que dice perfectamente que en el pesebre no estaban siempre, entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Y a la vuelta de la matanza de los inocentes volvieron al pesebre. Y también salían del pesebre y volvían. Y entonces el día 6, que todavía estaban en el pesebre, aparecen los Reyes Magos. Ya habían pasado los pastores, habían todos, y es cuando se le ofrecen los tres poderes, el oro, el incienso y la mirra, en reconocimiento de que el verbo que ha nacido ya los lleva implícitos en él, que es lo que hemos aclarado. Entonces sí que cuadra que el día 6 celebramos el Día de los Reyes. No es aquello que nos imaginamos de pequeños. Tras ya explicar lo que es la infancia de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, lo que nos ha explicado cada uno, y lo que hemos dicho del Apócrifo de Santiago, ya tenemos aquí un dato que hemos cogido, que nos ha parecido interesante, que hemos titulado A los 12 años. Y pone, y al cabo de 3 días se hallaban en el templo, el niño Jesús ya tenía 12 años, hemos dicho, en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuántos le oían? Quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus palabras cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos. Y le dijo la madre, hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo apenados andábamos buscándote. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto, y a su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante el Dios y ante los hombres. Es decir, el niño sale y adopta la naturaleza humana, es un niño. Pero tiene una diferencia. El avatar es una palabra sánscrita, la hemos dicho muchas veces, que es el que viene de arriba. Para nosotros el cristianismo, Jesús de Nazaret, clarísimo. Entonces nuestro avatar viene de arriba, quiere decir que no está en la naturaleza humana porque viene de una caída y tiene que ganarse el cielo. Él no tiene que ganarse nada, porque Él es el uno que se versiona. Y en la versión está el cielo y está la tierra. Todo viene de Él. Por lo tanto, Él no tiene que superar el pecado. Y nosotros sí. Entonces, ya nacían en Él cosas y la primera se manifiesta a los 12 años. Cuando entre, claro, cuando lee el texto que leería, pues el texto, la Torá, me imagino, de los judíos que leería allí delante de los sacerdotes y esto, se asombraron de las palabras de Él. Porque eran puras, venían de la pureza a los 12 años, ya le salía solo eso. Quiere decir que se iba formando. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. El texto es lo que dice esto. Crecía, a medida que iba creciendo en edad, crecía en sabiduría. Sabiduría quiere decir, sabiduría, imaginemos que hemos dicho que el conocimiento es una escalera que va de la ignorancia hasta la sabiduría. Y cada escalón es un connoscere, que significa nacer con, viene de conocimiento, connoscere, que es un conocimiento nuevo a la ignorancia de lo que sabía antes. Y llega al final y es la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento pleno. Ha nacido todo ya. No tiene que nacer nada. Estás en la plena sabiduría. Y él iba creciendo en sabiduría y en edad. Iba subiendo por ese escalón. Iba conociendo cada vez más su propia naturaleza. A los 12 años se manifiesta por primera vez. En el capítulo 3 habla de Juan el Bautista. Voz del que grita en el desierto. Así es como empezaba, si lo leen el de Marcos. Empieza con Juan Bautista.
aquí estamos en Lucas, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, y todo monte y collado allanado, y los caminos tortuosos rectificados, y los ásperos igualados, y toda carne verá la salud de Dios. Esto lo dice en el capítulo 3. De esto se refiere a Juan Bautista. Y luego habla de la genealogía de Jesús, que ya está expuesta en Mateo, empezando por Abraham. Pero aquí está expuesta a la inversa. Empieza por Jesús y acaba por Adán, porque es más amplia todavía que la que hizo Mateo. Lucas estudiaba muchas cosas y los ponía todos allí en medio. O sea, mirar que en Mateo es mirar desde Abraham hasta Jesús, y ahí es de Jesús hasta Adán, en la genealogía que explica Lucas. En el capítulo 5 hemos puesto un texto que dice: cada vez se extendía más su fama y concurrían numerosas muchedumbres para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Los primeros milagros de Cristo los sabían ustedes, que decían: no se lo digáis a nadie, no lo hagáis público, esta acción todavía. Iba haciendo los milagros ayudando a la gente, pero pedían que lo hicieran público. Entonces, como se estaba formando, ¿qué hacía él? Ya actuaba como verbo, evidentemente, era el verbo, pero luego se retiraba a lugares solitarios a la meditación y se daba a la oración. Esto es muy importante. En las doctrinas, las tradiciones sagradas orientales, hinduismo, budismo, taoísmo supongo también, es muy importante la meditación, entrar en meditación. En meditación es que te aíslas del mundo de la forma y vas al gran silencio y te olvidas. Entonces hacían mantras. El mantra te ayuda a que no vengan pensamientos normales, porque repites el mantra. Entonces te ayuda a estar en el eje principal, el eje donde está fuera de toda forma, el eje que alimenta el universo entero, que no necesita la forma, sino la forma sale de él. Entonces esto sí que es importante estar en la oración. No solo son las tradiciones orientales. Lean a San Pablo, que estamos aquí en nuestra Biblia, y dice que con Dios hay que estar las 24 horas, siempre. Entonces, ¿qué te ayuda a estar siempre? La oración. Y la oración no es pedirle, es darle, agradecerle lo que tenemos. Porque el que usa la oración para pedirle: oye, yo te rezo esto, pero tú me haces este favor porque a mí me duele aquí, al otro le duele aquí, mi hijo se encuentra como no sé qué, hay que arreglarlo. Esto es un contrato. Y entonces, como dice el maestro Edgar, es un mercader. Y los mercaderes del templo ya sabemos lo que les pasa. Son los egos que están pidiéndole satisfacción del ego. Con lo cual, no, esto es mercadear. Oración es dar las gracias por estar aquí y por dejarme disfrutar de este presente que estoy disfrutando. Y intentar salir de la forma y entrar al eje. Eso sería la oración, que es lo que hacía él. En el capítulo 9 hemos también escrito algo. Dice: surgió entre ellos una discusión sobre quién era el mayor de ellos. Esto lo leímos también, me parece que en Marcos, hace poco. Conociendo Jesús los pensamientos de su corazón, tomó un niño, lo puso junto a él y les dijo: el que recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe. Esto ya lo hemos citado en Mateo, es decir, en Marcos, que lo explicaba bastante bien. Después, siguiendo el camino, vino uno y le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Esto quiere decir que la esencia, el verbo, no puede apoyarse en lo formal y basarse en el mundo de la forma y de la variedad y de la multiplicidad. No, ahí no puede apoyar la cabeza. No tiene donde apoyar la cabeza ahí. ¿Dónde la apoya? En el eje, en lo que es él. No puede apoyarse en las opiniones y las discusiones de los egos. Si no está, él no tiene el ego, está trascendido totalmente. Por lo tanto, no tiene donde apoyar. ¿Quién tiene donde apoyar? Las raposas tienen cuevas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. En todo caso, la reclina sobre él. Si no, pregúnteselo a Juan el apóstol, el evangelista, que era el discípulo amado que en la última cena reclina la cabeza en su hombro. Entonces, aquí dicen otra cosa que sigue. Lucas lo expone de esta manera, en Mateo y en otro viene por otro lado, que dice: a otro le dijo: sígueme.
Y respondió, Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Y él le contestó, deja que los muertos sepulten a sus muertos y tú vete y anuncia el reino de Dios. El reino de Dios. A otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado mire atrás es apto para ver el reino de Dios. Está diciendo lo que hemos repetido en los otros evangelios, olvídate del mundo de la forma, olvídate del mundo del parentesco, de ese montaje que te has hecho, olvídate de la multiplicidad y sigue, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque el ego, cuando se dedica solo al ego, espiritualmente está muerto. Deja que los egos entierren a sus egos, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Y nadie que no trascienda toda la multiplicidad, indudablemente, podrá estar en el reino de Dios, pero apto para entrar en el reino de Dios, para seguirme, dejarlo todo seguirlo. Esto veremos que hay cosas que en Lucas que están todas compactadas en el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y aquí andan sueltas. Algunas saldrán y algunas puedes que las vayamos repitiendo o las omitiremos y vemos que está muy claro. Después hemos redactado, volvieron los 72 llenos de alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y él les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo os he dado poder para andar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder enemigo, y nada os dañará. Mas no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es el poder que les da a los apóstoles. Cuando vosotros podéis hacer esto, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No os afectarán los espíritus. Esto es lo que viene a decir aquí. Pero alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos y no de las maravillas que podáis hacer entre los egos. Esto es lo que viene a reducir aquí. Levantóse un lector de la ley para tentarle y le dijo, Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le contestó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esto lo repetimos también en el de Marcos, salía bastante explicado. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Dios, ¿y quién es el prójimo? Esto lo aclara más Lucas aquí en este caso. Tomando Jesús la palabra, dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en poder de ladrones que le desnudaron, lo cargaron de azotes y se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad bajó un sacerdote por el mismo camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita pasaba por aquel sitio, le vio y también pasó adelante. Pero un samaritano que iba de camino llegó a él y viéndole se movió a compasión y acercándose le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino, lo hizo montar sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. A la mañana, sacándole 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuida de él y lo que gastare a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de estos 3 te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de los ladrones? Él contestó, el que hizo con él misericordia. Contestóle Jesús, vete y haz tú lo mismo. Es un ejemplo del amor al prójimo. El amor al prójimo como uno mismo, aunque el prójimo nos insulte, aunque el prójimo nos ofenda. Perdonemos las ofensas que nos han hecho. Y Dios perdonará las nuestras. Lo que hemos hablado del Padre Nuestro. Aquí habla de Marta y María. Yendo de camino, entró a una aldea una mujer, Marta, de nombre, y le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, les escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio, y acercándose dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile, pues, que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta,
Tú te inquietas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte, no le será arrebatada. Lo demás de María es una cosa bastante clara, aquí lo explica. Aquí las cita las dos, en otros evangelios hemos visto, entonces, la historia es muy grande, aquí no lo sabemos todos de memoria. Parece ser que Marta y María eran las hijas de Lázaro, y en una Lázaro era un amigo de Cristo, el que resucitó después, que era un hombre rico y les ofrecía unas cenas a los apóstoles y a ellos, y en una de esas cenas parece ser que Marta se encargaba de preparar la cena, había que prepararla. El mantel, los horas comida, mirarlo todo, y María se quedó mirando a Cristo así. No hacía más que mirarle. Se quedó embobada. Solo veía el verbo, veía la esencia. Y la otra preparaba lo físico, había que prepararlo. Oye, tú, Jesús, dile a María que me ayude, que estoy sola aquí. María hace lo que tiene que hacer. María era la esencia y el otro era la sustancia. María era, nos vamos al hinduismo, de las 4 castas. María eran los brahmanes, el sacerdocio, el que solo ve el espíritu, y Marta los kshatriyas, la segunda casta, el que hace las cosas físicas. Una estaba en el mundo de la esencia, María en el mundo de la esencia, y Marta en el mundo de la forma. Que hay que cuidarlo, no digo que no, pero entre la esencia y la forma coge la esencia. Este es el ejemplo de Marta y María, está muy claro. Por eso vamos a acudir a las analogías que hacemos. El espíritu son los brahmanes y el quehacer físico, para que haya orden, son los kshatriyas, la segunda casta. Marta era la segunda casta, María era el brahman, la primera. Estaba pendiente de Jesús, estaba pendiente de la esencia. Eso era básico. Esa es la diferencia que le dice, y Dios, Jesús ya le dice, María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Ha cogido la esencia. Aquí hace en el capítulo 11, hace una especie de unas frases del Padre Nuestro abreviadas, que no las vamos a citar porque lo tienen enterito en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, perfecto. Luego dice otro párrafo que hemos cogido, el capítulo del versículo 23, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, derrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, recoge los lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice, volveré a la casa de donde salí. Viniendo la encuentra barrida y aderezada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y engendrando la habitan allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que los principios. Esto está en el versículo 23 del capítulo 11, 23 al 26. Si quieren que le digamos la verdad, no lo hemos entendido. Así de fácil, no lo entendemos todos nosotros. Sí, nos sale que cuando el espíritu impuro salió de un hombre, recorrió a lugares áridos buscando reposo allá. Volveré a la casa de donde salí. A mí me suena un poco esto a la palabra del hijo pródigo. Pero la palabra del hijo pródigo la explica Lucas mejor que nadie, que la leeremos aquí. Por lo tanto, no vamos a adelantarnos. Y viniendo la encuentra barrida, vuelve y encuentra la casa barrida y aderezada. Cuando vuelve el hijo pródigo, la casa está óptima para su recibimiento. Pero la última frase, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Esto ya no tiene nada que ver con la palabra del hijo pródigo. Y entrando, habitan allí, en esa casa que estaba ordenada, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que los principios. Lo que tenían anterior esos hombres era peor que los principios. Muy bien, saquen las conclusiones que quieran. Nosotros nos hemos quedado atascados, pero lo hemos querido decir aquí porque algún metafísico que hay entre ustedes, si quiere aclararlo, pues este punto está en el capítulo 11 de Lucas, concretamente 23 a 26, y el 26 es el que habla de los 7 espíritus y sus postrimerías. En el capítulo 12 hay el versículo 49 es interesante. Yo he venido a echar fuego a la tierra. ¿Y qué he de querer sino que se encienda? Tengo que recibir un bautismo y como me siento constreñido hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino la disensión. Son palabras que dice que he venido a traer esto
En algunas películas salía, ¿eh? Que Cristo ha venido a traer fuerza, la guerra, ha venido a arreglarlo. No ha venido a traer que los egos estén contentos y estén en paz y todos contentos. No, ha venido a que los trasciendan. Y al ego trascenderle le duele mucho. Y entonces le crea una guerra, no una paz. Eso es lo que ha venido Cristo. A la muchedumbre le decía también, cuando veis levantarse una nube por el poniente, al instante decís, va a llover. Y así es, cuando sentís soplar el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, sabéis juzgar del aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no juzgáis del tiempo presente? Porque ¿no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas pues con tu adversario al magistrado, procura que en el camino desembarazarte de él, procura en el camino desembarazarte de él, no sea que te entregue al juez y el juez te ponga en manos del alguacil y el alguacil te arroje a la cárcel. Te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último ochavo, la última moneda. Mientras no trasciendas el ego y el ego esté presente haciendo sus cosas, puedes acabar, ¿dónde? Pues donde te mete el juez, que no pescas el espíritu y hasta que no lo pesques no sales, está clarísimo. No podrás entrar en el reino de los cielos si no eres como un niño. Y el ego no tiene nada de niño. El ego es cuando el niño deja de ser niño y empieza la educación que le hemos dado, yo quiero, y el otro es malo y el otro es bueno, ahí está. Eso hay que trascenderlo. Es lo que te está diciendo aquí. En el capítulo 14 viene a decía, si alguno viene a mí y no aborrece, esto lo hemos leído también en Marcos y en Mateo y en todos, no trasciende el mundo de la forma, lo vamos a ver cómo dice, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto al ego le duele, ¿eh? El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros? Pregunta. ¿Qué? Para ser su discípulo, ¿qué hay que ser? ¿Qué hicieron los apóstoles, sus discípulos? Lo dejaron todo y le siguieron. Todo, lo dejaron todo y le siguieron. Eso es el que está pegado al mundo de la forma, lo hemos dicho 1000 veces, del parentesco, de la multiplicidad y la múltiple. Lo que tenemos que hacer, somos nuestros egos, llevarnos bien, somos hermanos, somos buenos chicos, qué lástima cuando uno se muera, dolor, 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 que se muere, que sí, no sé qué, no lo veremos más, etc. O sea, un desastre, metafísicamente hablando. Solo es la satisfacción del ego. Esto hay que trascenderlo. Entonces tienes que trascender todo eso. Un día puede que tratemos del Bhagavad Gita, el hinduismo, que es el canto del Divino Señor, la obra central del Mahabharata, que aquí tiene una referencia totalmente con esto, es muy parecido, porque ahí Arjuna, que es el hombre, le pregunta a Krishna, que es el verbo, ¿y qué tengo que hacer en la guerra? Tienes que salir y matar, lo que tienes que hacer, pero si allí están mis padres, mis hermanos, esos son los primeros que tienes que matar, le dice Krishna a Arjuna. Pero esto ya lo hablaremos en el Bhagavad Gita. Es lo mismo que lo que estamos diciendo aquí. Trasciende la multiplicidad. Matar no es que venga si los mates físicamente, es que mates el vínculo que tienes con ellos. Tienes que romper esto. Es lo que le dice en una analogía, quizá no lo hayamos dicho nunca, quizá alguna vez, lo repetimos porque es muy interesante. Cuando Abraham tiene un hijo, que es Isaac, Abraham está con Isaac, con su hijo, pues que no iba esperando un hijo nunca y viene al final, y con Sara, que era mayor de edad, está con su hijo, como vulgarmente se dice, como currito con el barco, encantado. Y Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio. Vaya palo. Y claro, no le cuadra mucho a Abraham esto, pero si me has dado el hijo y tengo que ahora matarlo y ponerlo en la pira y de pegarle fuego allí en medio y hacerlo en sacrificio, ofrécemelo en sacrificio. Y va y se lo cuenta al niño, mira, ha sido Dios y tal, quien se pone aquí, lo pone con la leña y todo, y cuando coge el puñal y va a la yugular, para que es una muerte muy suave, y puede quemarlo luego, viene el ángel del Señor y le coge el brazo y le dice, oye, tío, no le dice, oye, tío, le dice otras cosas, pero le viene a decir, perdona, hemos visto la fe que tienes y eres capaz de hacer esto. Entonces, el exoterismo, la Iglesia te dice normalmente que ahí se prueba la fe de Abraham. Tiene tanta fe que es capaz de matar a su hijo. No es eso metafísicamente.
sacrifícame a tu hijo, significa, sacrificar significa sacrum facere, convertir lo profano en sagrado. La relación que tienes con tu hijo, tú el papá y el nene, sacrifícamela, conviértemela en sagrada. Y pasa de la dualidad de papá y el hijo a la unidad de que papá e hijo son una sola cosa, porque la divinidad está en ellos. Y mira la unidad entre Isaac y tú. Mira la divinidad que hay en ellos. Eso es lo que le está diciendo. Trasciende, sacrifícame esto, sacrifícame esa relación. Y es lo que está diciendo aquí. El que tenga su papá, su mamá, el otro, y demás allí, los buenos, los amiguitos, nos llevamos bien, los egos portamos y nos portamos bien, y vamos a hacer los ritos y todavía no nos creemos nada, nos creemos lo que podemos y tenemos un miedo terrible a la muerte, y esto no puede ser. Esto es un desastre. ¿Este cómo va a ser su discípulo? Pues esto es lo que está diciendo aquí. Aquí y en Mateo y en Marcos, que lo hemos leído alguna otra vez. Luego lo remata diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra es útil, y ni aún para el estercolero. Y la tiran fuera. El que tenga oídos, que oiga. Esta es una frase que sale aquí y sale en el Apocalipsis bastantes veces. Está claro. No le está diciendo que lo vemos todo aquí de una manera física. Es decir, el rico que tiene mucha posesión porque pues, le han salido bien las cosas y es materialmente rico. Lázaro era rico materialmente. Pero, ¿qué tiene? ¿Que tirar toda la riqueza físicamente por el barranco y quedarme en la calle pidiendo limosna? Porque no tengo nada. No te está diciendo eso. Te está diciendo que el apego que tengas a lo material no lo tengas. Elimina. Hoy puedes ser rico, mañana pobre, pero es igual. No tengas apego a lo material. Si tienes la esencia, sale todo de ahí. Lo tendrás todo. Primero es el espíritu, que es el que manda. Y del espíritu sale todo lo demás. Entonces, lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás lo recibiréis por añadidura. Nos estará diciendo. No puedes ser rico materialmente y ser pobre. El pobre de espíritu es que no tiene, aunque lo tenga, no tiene apego a nada, ni tiene que saber nada, ni tiene que tener nada, ni quiere tener nada. Lo tiene porque le ha tocado tenerlo y se ha acabado y no pasa nada más. Pero el que quiere, el rico de siempre, cuando se hablan en las películas estas que hacen de la bolsa, estas cosas, todos se pelean por tener más. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿y el fin cuánto llega? Dice, pues no llega nunca, siempre quiero más. Teníamos 3.000 millones de euros. Bueno, pues yo no quiero más. ¿Tú qué harías? Dice, no, yo con 3.000 haría 9.000. Su misión, y de los 9.000 haría 18.000. Bueno, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué vives tú? ¿Qué te va a dar esto? No vas a entrar por la puerta estrecha, está clarísimo. Que tienes la suerte de tener 3.000 o 300, disfrútalos. Haz lo que el corazón te dicte que tienes que hacer. No le cojas apego, porque los tienes y mañana puede que no los tengas. O puede que no los tengas y mañana los tengas. No te apegues a ellos, no te emborraches con eso. Olvídate del apego de eso. Eso es lo que está diciendo. Y puede ser, y entonces es cuando eres su discípulo. Porque entras ya en la esencia creciendo hasta llegar a la identidad divina. Eso es lo que te está diciendo aquí. En el capítulo 15 dice, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesiten la penitencia. El converso que ha visto la esencia y se ha puesto en el cielo es mayor que todos los justos que están cumpliendo con todos los mandamientos, lo hacen muy bien y están siguiendo con sus egos. Vuelvo a decir aquí exactamente lo mismo. Por eso la oveja perdida, Cristo no viene a los sanos, viene a los enfermos. No viene a los justos, viene a los pecadores. Esa es la venida de él. Viene a la oveja perdida que vuelva. Y la oveja perdida quiere decir que no habrá ni una sola oveja que no sea recuperada. Todas las gotas de agua que salen del mar a causa de la evaporación pueden pasar por 1000 pasos y al final todas vuelven al mar. Y si hay alguna que no vuelve porque se ha perdido, sale el uno que se versiona y la trae otra vez al redil. Esa es la oveja perdida. No dejará ni una hasta que no tenga las 100. Esto lo explica clarísimo. Eso para que discutan ustedes sobre la condena eterna.
La eternidad no hay tiempo, ni principio ni fin. ¿Y usted cree que ahí la condena pinta alguna cosa? No tiene nada que ver. La eternidad sin principio ni fin es el mar, la eternidad, la pureza. Y está todo, y todo sale y todo vuelve. El querer poner la palabra eternidad es falsificar el concepto de eternidad. ¿Eh? Esto que se dice siempre, en algunos ritos, iremos de eternidad en eternidad. ¿Qué barbaridad es esta? ¿Cuántas eternidades hay? Es que si hay dos eternidades ya no son eternidades, porque tiene principio y fin cada una. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Y ahí está la oveja perdida. La que se pierde volverá al redil. Hemos nacido, las gotas de agua han salido del mar para volver al mar, indudablemente. Hemos nacido porque estamos condenados a la gloria, a la esencia, que no la queremos coger. ¿Qué es el tiempo en la eternidad, en el universo, en la manifestación? Saldrá, ya volverás, no te daré las oportunidades que hagan falta hasta que te des cuenta. Lo veremos luego con el hijo pródigo. Hace otro ejemplo que pone aquí, dice, ¿o qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una, no enciende la luz, barre la casa y busca cuidadosamente hasta hallarla? Y una vez hallada, convoca a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Tal os digo que será la alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. El pecador que hace penitencia deja de ser pecador, porque está el arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir de repente, ya, fuera del espacio y del tiempo. Si tú te arrepientes, el perdón ya lo tienes, automáticamente, porque has rechazado el hecho pecaminoso, evidentemente. Eso no quiere decir que si tienes que cumplir una penitencia la cumplas, que te saldrá del corazón hacerlo, evidentemente. Pero eso es básico, que el Dios, que será, tal os digo, que será la alegría de entre los ángeles y de Dios por un pecador que haga penitencia. Por eso el sacramento de la penitencia no está ahí en balde, está haciendo una función clave, como todos los sacramentos. Ahora tenemos que ir al hijo pródigo. No lo hemos escrito porque es un poco largo, o sea que si nos importa, lo leeremos de la nácar con nunca. Vale la pena leerlo porque es la expresión más manifiesta del hijo pródigo que tenemos en los evangelios. Y estaba en el versículo 11, sí, pero déjame ver el capítulo. Capítulo 15. Capítulo 15 estará por aquí en medio. La Biblia tiene esas páginas tan finas que tiene, son preciosas de tacto, pero aquí las buscando. Capítulo 15 y el versículo el 11, a ver si es esto. Sí, se llama el hijo pródigo, precisamente. Vamos a leyendo con esta letra que no es muy grande, pero en fin, iremos con calma. Es bueno que escuchemos detalladamente todo lo que explica aquí. Y añadió, un hombre tenía 2 hijos. Y dijo el más joven de ellos al padre, Padre, dame parte de la herencia, la parte que me corresponde. Les dividió la hacienda y pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana. Y allí disipó toda su hacienda, viviendo disolutamente. Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se pasó a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, y no le era dado. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, vióle el padre y compadecido corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Díjole el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El sacramento de la penitencia.
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, pronto, traed la túnica más rica y vestídsela, poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegrémonos, porque este es mi hijo que había muerto, ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando de vuelta se acercaba a su casa, oyó la música y los coros, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, ha vuelto tu hermano, o tu padre, y tu padre ha hecho matar al becerro cebado, porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Pero su padre salió y le llamó. Él respondió y dijo a su padre, hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos y nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y al venir este hijo tuyo que ha consumido su fortuna en meretrices, le matas el becerro cebado. Y le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, y todos mis bienes tuyos son. Mas era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Esto es lo que le dice el padre. Las dos posturas que tenemos aquí. El hijo, el equivocado, y el que hace, vive tranquilo, no quiere nada, yo cubro esto, no me preocupo por nada, lo tengo todo, indudablemente, te he cumplido siempre. En el Sermón de la Montaña, no todo el que dice Señor, Señor, y esto entrará. Este es el que dice Señor, Señor, si yo te lo he hecho todo. Si voy a misa los domingos y cumplo con lo que sea, no me entero mucho, pero voy, y no me puedes recriminar nada. Y viene este tío, que es un tío que se lo ha gastado en meretrices, lo ha polido todo, y le haces una fiesta de maravilla. La oveja perdida. Ha vuelto. Y el otro es el justo, el teóricamente justo, que sigue en el mundo de la multiplicidad cultivando a su padre, y el otro está perdido y solo quiere ser su padre, su esencia, que se lo da todo. Y el hijo que había muerto ahora vive. Eso es el sacramento de la penitencia. Cuando vas a confesarte, estás espiritualmente muerto. Y cuando te confiesas, te arrepientes, cumples la penitencia y haces el propósito de enmienda y lo realizas, resucitas. Para eso está el sacramento de la penitencia. Esto es lo que dicen. Hay una semejanza, nosotros hacemos nuestras analogías. Si leen en el budismo, hay unas parábolas que son semejantes a estas. Una es el grano de mostaza y otra, hay tres. Otra es la del hijo pródigo. La tercera no nos acordamos cuál es. Había que mirarlo. Y la del hijo pródigo del budismo es muy parecida. Explica que el padre ve que el hijo se va y entonces el padre, ¿qué hace? Sin que el hijo se entere, como sabe por dónde va, el padre es Dios, lo domina todo, pues le va poniendo un camino que al principio le es agradable y luego le va siendo hostil. Y cuando le va siendo hostil, hace que vuelva a su casa. Y él lo va vigilando con sus servidores que le siguen, dice, seguirle, dice en la palabra del budismo, seguirle a ver cómo va. O sea, el padre está todo el rato pendiente del hijo, a ver cómo pasa. Entonces hay un momento en que ya lo ve, le aprieta las clavijas para que le duela, como no vas a comer ni las algarrobas de los cerdos, ¿vale? O sea, que vas a pasar hambre. Y entonces te acordarás de lo que tienes que acordarte. Cuando haces un camino y te equivocas, tú puedes estar convencido de que es aquel. Pero si te equivocas aquel, cambia y coge otro. Busca un camino que no sea una tradición sagrada. Pero ha venido un pájaro que dice que es un mesías y se ha disfrazado lo que sea y te lo has creído. Pues ve mientras te lo creas, ves, cuando veas que aquello es más falso que Judas, perdón por Judas no hizo lo suyo, es un refrán, Judas hizo lo suyo y otras cosas hizo también. Y hubo un arrepentimiento. Quiero decir que cuando haga esto, entonces es cuando sabrá que tiene que volver. Y entonces el padre lo recibe con el mayor de los recibimientos. La parábola es muy semejante. Solo se parecen estas diferencias que hay. Pero en fin, que es semejante. Que vean que el verbo allí habla de una manera y aquí habla y de la misma manera aquí explicándolo así. El verbo solo hay uno. Y la oveja perdida no queda nadie porque taoísmo, hinduismo, judaísmo, cristianismo, budismo e islam, las 6 que hay son ramas del mismo árbol. Y no se quedará nadie perdido.
Ahora, tienes que realizar la tuya. No quieres realizar dos a la vez, porque no vas a hacer nada. Realiza la tuya. Nosotros el cristianismo nos basamos en esto. Lo otro que hace enriquecernos el cristianismo, le sacamos más valor. Ya lo dijimos parece que en el último filo. Esta es la parábola del hijo pródigo, que aquí está muy bien explicada. También está explicada en otros evangelios, pero este es el más detallado. Por eso hemos querido leerla directamente. Entonces, en el capítulo 17, desde el versículo 1, hemos visto algo interesante. Dice, dijo a sus discípulos, es inevitable que haya escándalos. Sin embargo, hay de aquel por quien vengan. Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros. Esto también lo dijimos en Marcos, el otro día también lo ampliamos, que el escándalo va a llegar, pero ojo de aquel porque llegue el escándalo. No nos repetiremos aquí. No seas la causa del escándalo. Llegará lo que llegará, los tendrás que soportar, lo soportarás y esto, pero no lo causes. Porque más te valdría echarte una remolino, echarte al mar antes de hacer una cosa de estas. Más te valdría lo mal que lo tienes que pasar para ver si te enteras de una vez que ese no es el camino. Eso sería echar la rueda de molino al cuello y echarte al mar. Si peca tu hermano contra ti, corrígele. Y si se arrepiente, corrígele, no le des el rollo para corrígele con tus actos. Y si te pregunta, respóndele. No le des clases, ¿eh? Insistimos mucho en esto. Corrígele. Y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás las 7 veces. Las que hagan falta. Cuando hay arrepentimiento tienes que perdonar. Preguntando por los fariseos acerca de cuándo llegaría el reino de Dios, respondió, le dijo, no viene el reino de Dios ostensiblemente. No podría decirse, helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Está claro, ¿no? Hace falta aclaraciones. La esencia la llevamos dentro. Somos los puntos de la línea, como el primero es el verbo, los demás somos el verbo. Lo llevamos dentro. Está muy claro. Que queramos reconocerlo no es nuestra cosa, pero que lo llevamos dentro sí. Y aunque nos vayamos o no nos vayamos, sigue estando dentro, ¿eh? La parábola aquella de los pescadores y la tormenta y el verbo que duerme en el fondo de la bodega, que sale cuando hablas con tu corazón, la calma reina de todo ese montaje guerra que te habías hecho, ¿eh? Entonces, en el capítulo 2 hemos apuntado, en verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esto ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos repetido. Pedro, pues nosotros dejando todo que teníamos, te hemos seguido. Y él le dijo, en verdad os digo que ninguno que haya dejado su casa, su mujer, sus hermanos, esto lo hemos dicho antes también, ¿eh? No puede ser mi discípulo, ¿eh? Díjole el padre a los hijos, por el amor del reino de Dios, dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. Esto es lo que le culmina diciendo, hablando de lo que hay que ser para ser su discípulo. En el capítulo 19 hemos puesto, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él venía a salvar al que está enfermo, al que está equivocado, al pecador, no al sano y al que está bien. He venido a buscar y salvar al que estaba perdido. Para eso baja el avatar, para eso se produce la encarnación del verbo en nosotros. Hay una parábola aquí que es muy típica, que es la parábola de las minas. La hemos querido citar tal como estaba. Oyendo ellos esto, añadió Jesús una parábola por cuanto estaba próximo a Jerusalén, y les parecía que el reino de Dios iba a manifestarse. Luego, dijo pues, un hombre noble partió para una región lejana para recibir la dignidad real y volverse. Y llamando a 10 siervos suyos, les entregó 10 minas y les dijo, negociad mientras vuelva. Sus conciudadanos le aborrecían y enviaron detrás de él una alegación, diciéndole, no queremos que éste reine entre nosotros. O sea, íbamos a rey porque no venga, no querían que reinase. Sucedió que al volver él, después de haber recibido el reino, ya venía como rey, hizo
llamar a aquellos siervos a quienes había entregado el dinero para saber cómo habían negociado. Se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Díjole: muy bien, siervo bueno, puesto que has sido fiel en lo poco, recibirás el gobierno de 10 ciudades. Tendrá que gobernar 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Díjole también a este: tú recibirás el gobierno de 5 ciudades. Llega el otro diciéndole: Señor, ahí tienes tu mina, que tuve guardada en un pañuelo, pues tenía miedo de ti, que eres hombre severo, que quieres recoger lo que no pusiste y segar donde no sembraste. Díjole: ¿sabías que yo soy hombre severo y que tomo donde no deposité y siego donde no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banquero y al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Díjoles: os digo que a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aunque lo que tiene le sea quitado. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Es la parábola de los denarios. Acabamos de leer, aquí lo explica con las minas, y esto no le dan unos denarios, a otro le dan unos denarios, y le damos a 3. Uno los utiliza bien y le salen, otro los utiliza mal y es que no he sabido hacerlo y se me han ido, y otro no los utiliza. El peor de los 3 es el que no los utiliza. Ese no recibe. El que no ha hecho lo ha perdido. El que ha ganado. Y el que no ha hecho lo que tiene, se lo quitan. No te queda nada, porque no sabes hacer nada con lo que tienes. Eso es lo que viene a decir. Usa las cualidades que te he dado. Es decir, a veces nosotros nos hundimos y le decimos a Dios: dame fuerzas para salir de aquí. Y Dios nos contesta: ya las tienes, ¿por qué no las usas? Ahí estamos. Esa es la respuesta. Pues esos son los denarios, Esto es lo que venía a decir, explicado con las minas. Aquí hemos tenido otra cosa, que es la entrada triunfal en Jerusalén, que ya dijimos algo en Marcos, que al acercarse a la ciudad, montó los olivos, discípulos, teniendo... Lo del pollino está muy bien explicado en Marcos y aquí está muy reducido, pero que lo citan bien porque los evangelios saben que repiten las cosas. Cojan el filum de Marcos y verán lo del pollino, como está, que monta un pollino que no lo ha montado nadie, tiene que traer a Jerusalén, y él lo sana con las palmeras y todo eso. En el capítulo 20 habla de la resurrección de los muertos. Se acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno viniese a morir con mujer sin hijos y su hermano tome la mujer para descendencia de su hermano. Esto también lo leímos en Marcos. Esto lo tenemos aquí en Marcos. Pasa que como no lo sabemos morir, a veces lo escribimos otra vez. Quiere decir que el que se casa con una mujer pero muere, entonces su hermano se casa con la mujer porque ha muerto. Y mueren sin hijos. Y luego, como son 7 hermanos, se van muriendo todos y se van casando con la mujer. Al final se muere la mujer. Entonces le preguntamos: ¿en los cielos quién será el marido y el otro? En los cielos, señores, cuando hemos hecho la resurrección, hemos ido a los cielos, no hay hombre ni mujer, ni marido, ni mujer, ni nada. Hay los ángeles hechos ya. No hay dualidad, es lo que les está diciendo. Y nosotros, cebaos con el parentesco, quién será el papá, la mamá del nene y no sé qué otras historias, estamos aquí con los hijos discutiendo todavía. Es la guerra de siempre. Se aplica en muchos casos. Esto es lo que venía a decir aquí, lo que también leímos en Marcos, Aquí habla, en el 21, capítulo 21, habla de las señales de la proximidad del reino de Dios. Cuando estas cosas comenzaron a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo una parábola: ved la higuera y todos los árboles. Cuando echan ya brotes, viéndolos, conoceréis por ellos que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo le recomendaría
que olviden de la palabra generación que tienen en el diccionario. Generación es que es mi generación, de no se ha acabado. No. Y cojan generación como ciclo. Periodo, Génesis, Apocalipsis. Nos vamos el hinduismo lo explica muy bien. El estado humano es un kalpa, que es un círculo, que tiene 14 radios. Y cada radio es un ciclo de la humanidad. Y según el hinduismo estamos en el 7º ciclo. Y el ciclo va desde el origen, que es el centro, el paraíso, donde pasa el eje principal de todos los estados, hasta el final, el extremo, que sería la circunferencia. Génesis, Apocalipsis. Esta es la generación. Y hay tantas generaciones. Por eso, cuando habla de los siglos, que lo decimos en misa y muchos siglos, y aquí se dice también, etimológicamente son los ciclos de los ciclos, porque el texto sagrado es atemporal y el siglo es un espacio de tiempo. Y el ciclo no es tiempo, es cualidad que se produce durante ese ciclo. Y quiere decir que todo eso que ocurre te puede pasar a ti, cualíficamente, para que te vayas formando. Entonces no ocurrirá ninguno de esos ciclos antes de que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, los ciclos pasarán, todos, el estado humano pasará, pero mis palabras no pasarán. El eje principal estará siempre presente ahí. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esta es la deducción que nos hemos sacado. Saquen ustedes la que quieran. Para nosotros es válido esto. Metafísicamente tiene fuerza, sale del espacio-tiempo y realiza la transmigración de nuestra alma por el universo. Hay otros que hablan de la vigilancia y dice: estad atentos, no sea que se emboten vuestros corazones por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día, como un lazo, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo y orad, para que podáis evitar todo lo que ha de venir y comparecer ante el Hijo del Hombre. Lo mismo, salir del mundo de la multiplicidad y no estéis cebados en el mundo de la multiplicidad, todos contentos, todos felices, y ya vendrá lo que tiene que venir, porque nos va a coger en vilo y no nos vamos a dar cuenta. Tenemos que ir haciendo nuestra realización espiritual. Y en el grado que lleguemos, ese es el que habremos llegado. Y no se nos pedirá más si hemos dado todo lo que hemos podido dar. Pero hay que estar atentos, salir del mundo de la teórica pacificación de los egos, porque la única pacificación de los egos es trascender los egos. Que no estén. Sublimarlos a la esencia, que es en realidad lo que son. Aquí tenemos cómo se prepara la Pascua. Me imagino que estamos aquí en la Eucaristía, evidentemente. Lo leemos en el capítulo 14, lo leemos directamente. Pero en el 22 dice: llegó pues el día de los ácimos, en los que había que sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Díjoles él: entrando en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa que él entre y decidle al amo de la casa: el maestro te dice: ¿dónde está la sala en que ha de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande, aderezada y preparada allí. Idos encontraron al que les había dicho y prepararon la Pascua. Es decir, que ya se sabía dónde tenía que ser la última cena. En la última cena, por el versículo 14, que aquí la podríamos leer, ya que no la hemos escrito porque es mejor leerla directamente. 22, capítulo 22. No me voy a ir yo. San Lucas 22 y el 14. Ya se llama institución de la Eucaristía, es para que la leamos directamente como está escrito aquí. Lucas es muy matemático y muy preciso en los términos, por eso lo preferimos leer directamente desde aquí. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y díjoles ardientemente: he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Tomando el cáliz, dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé
el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Mirad, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según está decretado, pero ay de aquel por quien se ha entregado. Aquí está hablando de Judas, está claro. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bueno, esto ya saben, la última cena, pues la Eucaristía se hizo esto. Eso que es un dato que es histórico, ¿no? Porque llevamos 2000 años haciéndola. Hace texto como oración mía. Y este texto escrito aquí, llevamos 2000 años haciéndolo. Qué gran verdad, que en 2000 años nadie se la ha cargado todavía. Es un regalo del cielo. Aquí está la negativa de Pedro, que le dice: Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos, como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Díjoles él: Señor, preparad estoy para contigo, y no solo para la prisión, sino para la muerte. Él le dijo: te aseguro que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Esto es la negación de Pedro famosa que se hizo de siempre, que es muy bonito decir sí, sí, pero cuando llega la hora de la verdad, yo a este no lo conozco, no la liemos, ¿eh? Bueno, es un error, es una cosa que es un fenómeno que nos puede suceder a cualquiera. Luego tenemos que darnos cuenta y hacerlo, que es lo que ocurre con Pedro. Luego la árbol se acerca y les dijo: cuando os envié sin bolsa. Esto es interesante. En la serie de Chosen, Los Elegidos, también salía esto: los envía de 2 en 2 sin nada. A ver qué hacéis. No tenéis que llevar nada, ni bolsa, ni dinero, ni nada. A ver qué hacéis entre ellos. Tenéis poder para hacer ciertas cosas. Entonces lo dice aquí: cuando os envié sin bolsa, sin alforjas, sin sandalias, ¿os faltó alguna cosa? Dijeron ellos: nada. Cuando regresaron vieron que no hacía falta nada. Y les añadió: pues ahora el que tenga bolsa, tómela, e igualmente la alforja, y el que no la tenga, venda su manto y compre una espada, porque os digo que ha de cumplirse en mí esta escritura: fue contado entre los malhechores, porque también lo que a mí toca llega a su término. Dijéronle ellos: aquí hay 2 espadas. Respondió: es bastante. Este es un texto interesante. Es decir, ahora llega un momento en que tenemos que enfrentarnos a lo que venga, a saber soportar lo que vaya viniendo. Y preparados. En la oración de Getsemaní, la destaca también Lucas bastante, dice: puesto de rodillas, oraba Jesús Cristo diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Levantóse de la oración y vino a sus discípulos, y encontrándolos adormilados por la tristeza, dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó una vez, que ese fue Pedro, cuando vinieron a prenderle, pues que con una espada le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Tomando Jesús la palabra, le dijo: basta ya, dejadlo, y cogió la oreja y se la puso y le quedó en su sitio. Esto es una cosa que pasó cuando lo prendieron. Aquí Lucas lo explica bien. Luego en el capítulo 23 dice: cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante destacar que el verbo está en lo que en el budismo se llama la vía de en medio. Y en un lado está el rigor y en el otro la misericordia, ¿no? Esto es lo que dice el budismo. Y vemos que Jesús nace
en el pesebre entre la mula y el buey. Y la mula y el buey, uno representa, metafísicamente hablando, representa el bien y el otro representa el mal. La línea correcta, la incorrecta. Y él está en medio, muere en medio. Y cuando nace en medio, en el pesebre, y cuando muere, no muere dentro de la gruta de la tierra, sino en la cúspide, clavado con la cruz allí y con el ladrón bueno y el ladrón malo. Y él en la vía de en medio. Él está en el ladrón bueno y el ladrón malo. Aquí Lucas explica muy claro lo de los dos ladrones, lo veremos aquí. Uno de los malhechores crucificados le insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Este va a buscar el ego. Venga, arregla el pastel que no me quiero morir yo aquí. A nosotros. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía, diciendo: ¿ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, temes a Dios? En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras. Sabía que eran los ladrones, pero este nada malo ha hecho. Y le decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y él, Jesús, le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona, oscureciéndose el sol, y el velo del templo se rasgó por en medio. Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Tenemos una versión aquí que decía que antes de decir eso, ¿qué evangelio está? Decía, cuando salen las palabras, aquí no salen, la duda sale, lo hemos visto en Marcos y en Mateo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento de la duda, del dolor que siente allí y la respuesta del silencio. Pero hay un momento en que él dice, antes de decir en tus manos, en tu espíritu, dice, reconoce el silencio, ve lo que ha venido a hacer y ha hecho lo que tenía que hacer. Padre, todo se ha cumplido. Se ha hecho lo que tenía que hacer. El verbo ha hecho lo que tenía que hacer. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y se expira. Entonces, en el capítulo 24, ya habla de... pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al monumento, donde lo enterraron, trayendo los aromas que habían preparado, y encontraron removida del monumento la piedra, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas, habla de las mujeres, María Magdalena, perplejas sobre esto, se les presentaron dos hombres vestidos de vestiduras deslumbrantes, los ángeles. Mientras ellas se quedaron aterrorizadas, bajaron la cabeza hacia el suelo y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló estando en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre habría de ser entregado en el poder de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del monumento, comunicaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Dijeron a los apóstoles, pero ellos les parecieron desatinados sus relatos y no les creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al monumento, e inclinándose vio solo los lienzos y se volvió a casa admirado de lo ocurrido. Esto es la versión que explica Lucas de esto, veremos que la de Juan hay algunos otros detalles, pero que esto es lo que explica Pedro, lo que explica Lucas. Luego viene el caso de Emaús. Emaús ese es muy interesante. Por eso hemos puesto los versículos porque lo explica muy bien Lucas, lo explica más detalladamente. Lucas mucho en los detalles, se fijaba mucho en esto. Entonces, Emaús lo tenemos en el capítulo 24, es que hay un capítulo, si no, nos perdemos aquí. Capítulo 24, aquí lo tenemos, versículos 13-35, si el camino de Emaús. Esto es interesante. Ya estaba resucitado, Emaús es que Elías ha resucitado. Bueno, ha resucitado porque hemos visto lo que hemos dicho aquí con las mujeres, con María Magdalena y esto, En el camino de Emaús. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí todos estos acontecimientos.
Mientras iban hablando, razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle. Y les dijo: ¿Qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra, uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días? Él les dijo: ¿Cuáles? Contestáronle: lo de Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los príncipes y los sacerdotes de nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel, mas con todo van ya 3 días desde que esto sucedió. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las muestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Y él les dijo: hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. Estaba escrito por los profetas, la venida de Cristo y eso. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzaron por Moisés y por los profetas, les fue declarando cuando él se refería en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban e fingió seguir adelante. Obligáronle diciéndole: quédate con nosotros, pues el día ya declina, y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron unos a otros: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron al fraccionar el pan. Esto es lo de Emaús. Es un capítulo importante que Lucas lo explica con todo detalle, como han podido ver. Por eso hemos querido leerlo directamente de la Biblia. Se puede leer directamente aquí para no tener lo que ir escribiendo. Lo tenemos así. Entonces, luego hemos escrito en el versículo 48, dice: vosotros daréis testimonio de esto, pues yo os envío la promesa de mi Padre, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Se está refiriendo, evidentemente, a Pentecostés. Luego está la ascensión. En la ascensión dice: los llevó hasta cerca de Betania y, levantando las manos, les bendijo. Y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con grande gozo, y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Y con esto concluye el Evangelio de Lucas. Esto es lo que hemos podido decirle desde Lucas, el más extenso, digamos. Saquen sus conclusiones. Hay cosas parecidas, ha habido detalles que tenemos que decir que no estaban en otros o estaban más detallados aquí. Y ahora nos queda Juan, que es el que estamos preparando. Cuando podamos hablar de Juan es distinto, es otro mundo. Ya lo iremos viendo. No es tan largo, es mucho más la esencia. Pero esto ya lo iremos viendo y habremos cumplido con lo que hemos podido sacar del nivel metafísico del Evangelio que nos ha sido dado. Por lo tanto, muchas gracias por su atención, como siempre. Estamos a su disposición y hasta Juan y su Evangelio. ¿De acuerdo? Pues buenas noches, que ahora es de noche. Hasta la próxima.